Hola chicos, bienvenidos a Confín Educativo. Mi nombre es María Quispe Ceballos y soy tu profesora del curso de literatura. Vamos a empezar con las asesorías virtuales. Hoy, en nuestra primera sesión, vamos a desarrollar el tema de géneros literarios. Antes de desarrollar el tema central, haremos una breve reflexión sobre el texto. ¿Qué es un texto? Un texto no es una simple unión de palabras. Un texto es un complejo engranaje que abarca diferentes dimensiones de la palabra, las cuales pueden ser semánticas, fonéticas o pragmáticas. ¿Qué quiere decir por semánticas? Es decir, abarca el nivel del significado de las palabras. ¿Qué quiere decir fonética? El nivel de los sonidos. Y pragmática, el uso real de la palabra en el día a día. Ahora sí podemos responder a la pregunta de qué es un texto literario. Un texto literario es aquel texto que emplea al lenguaje como medio para la construcción artística, es decir, persigue un fin estético. ¿Por qué se dice eso? Porque la literatura maneja como materia prima a la palabra. Al igual que el carpintero trabaja la madera, el escritor trabaja la palabra, es decir, le da forma y la moldea, con el objetivo de obtener el arte verbal. Una de estas manifestaciones vendrían a ser las figuras literarias. Por ejemplo, cuando alguien dice, es como una roca, no quiere decir que su aspecto físico sea el de una roca, sino que posiblemente tenga fortaleza interior. Entonces usa esta metáfora para dar ese mensaje. Podemos notar que los textos literarios solo se limitan a transmitir información y su lenguaje es objetivo, es decir, no quieren decir más allá de lo que se está diciendo. Hay un solo significado de las palabras. Ahora sí podemos hablar de géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son convenciones institucionalizadas que permiten clasificar las obras según sus características. El primero en realizar esto fue Aristóteles. ¿Qué es lo que hizo él? Él clasificó las obras en géneros literarios: épico, lírico y dramático. Esta clasificación se mantiene hasta la actualidad. Asimismo, este escritor, este filósofo, transmitió todas sus ideas respecto a la literatura en su obra poética. Primero desarrollaremos el género épico. El género épico puede ser oral o escrito, se relaciona con héroes que pueden ser reales o no. Tienen elementos sobrenaturales como dioses, demonios, hadas, catástrofes. Asimismo cuenta con especies, los que vendrían a ser la epopeya y el cantar de gesta. La epopeya está contextualizada en la Edad Antigua, de narración extensa. Tiene como protagonista a un héroe de un pueblo determinado. Hay manifestaciones sobrenaturales como dioses, demonios, ángeles, hadas. Un ejemplo de ello tenemos a la Ilíada de Homero. El cantar de gesta. El cantar de gesta es originario de la Edad Media, alrededor de los siglos XI y XII. Recitado por trovadores y juglares. Representa la identidad nacional. Hay mucha presencia de los castillos y de los caballeros. El siguiente género vendría a ser el lírico. Se caracteriza por el empleo de verso o prosa, manifiesta emociones y sentimientos. Una de sus especies es la oda, la que se caracteriza por la exaltación hacia algo o hacia alguien. Por ejemplo, Oda a la vida retirada, Oda al tomate de Pablo Neruda. Oda a la vida retirada. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Vemos acá una evidente exaltación a lo que vendría a ser la vida del campo. Es notoria esta característica. La siguiente especie literaria que tenemos es la égloga. Se caracteriza por ser penas amorosas de pastores. Solo son penas amorosas de pastores. Tienen que tener en cuenta esto. Un ejemplo de ello tenemos a las églogas de Garcilaso de la Vega, que cuentan las penas de un pastor llamado Salicio. Leamos. Oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. En este texto hay un evidente sentimiento de amor no correspondido. Vemos cómo la amada no cede a las peticiones de Salicio, sino al contrario, se muestra indiferente e imperturbable como un muro o como un hielo. Ahora veamos a la siguiente especie, la elegía. Tiene como eje la tristeza, generalmente por la muerte de un ser querido. Se puede notar un carácter existencial.
Como ejemplo tenemos Coplas de la muerte de su padre de Jorge Martínez. Leamos. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Hay un evidente sentimiento acá de pena, de tristeza por la pérdida de su padre. Siguiente especie, madrigal. El madrigal gira en torno a una temática amorosa o romántica. Hay una intensidad de sentimiento. La diferencia acá con la égloga, que no se trata de pastores. Leamos. A unos ojos, ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Siguiente especie, epigrama. Su característica principal es que es un poema burlesco, ingenioso, satirizador. Un ejemplo, A una nariz de Francisco de Quevedo. Se dice que este poema alude a Góngora. Leamos. A una nariz. Era un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Si leen bien, ¿cómo un hombre va a estar pegado a una nariz? Como si una nariz fuese un muro. Es evidente que se está burlándose del tamaño de la nariz. Érase una nariz superlativa, ahora de una manera más clara lo dice. ¿Ven? Acá la intención es burlarse, hacer sátira. Como última especie del género lírico tenemos a la epístola. La epístola proviene del griego epistole, que quiere decir carta o misiva. Un ejemplo claro de esto vendría a ser la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros y muchos de ellos fueron inicialmente escritos como cartas. El siguiente género es el género dramático. El género dramático se caracteriza por representar hechos mediante diálogos y movimientos. El género dramático tiene su origen en el coro, ya que originalmente este coro estaba conformado solo por corautas. Luego, uno de los corautas salió y se convirtió en el solista. Luego empezaron a aparecer los actores. Bueno, ahora pasaremos a ver las especies que este género literario posee, las cuales generalmente son solo 3. Empecemos. Primero tenemos a la tragedia, luego a la comedia y por último al drama. La tragedia, su principal característica es este final funesto del protagonista. Y este protagonista no puede escapar a su destino. Un ejemplo de ello, Edipo Rey. Edipo Rey no puede escapar a su destino, que es matar a su padre y casarse con su madre. En la comedia es notoria la intención satírica y burlesca de las desgracias de los hechos cotidianos. Un ejemplo de ello tenemos a El Avaro y Ñacatita, la última una novela peruana. Por último tenemos al drama, que resulta de la combinación de la tragedia y la comedia. Tiene elementos trágicos y cómicos. Hay muchos personajes, existe lo que vendría a ser un personaje que hace como de payaso, un personaje gracioso, mejor dicho, y así una multiplicidad de personajes y muchas historias. Es una especie muy trabajada. Como ejemplo tenemos a la novela Fuente Ovejuna o también La vida es sueño. Como penúltimo género tenemos al género narrativo. Este narra historias ficticias, sin embargo es muy verosímil, es decir, se parece a la realidad. Este género cuenta con 3 especies, las cuales son cuento, novela y fábula. El cuento es de narración súper breve, súper corta, puede ser escrita, oral, generalmente se encuentra escrita en prosa. Maneja un solo tema y hay pocos personajes. Un ejemplo de ello es Caperucita Roja. Pocos personajes, Caperucita, el lobo, la abuela y un solo tema. La novela es una narración extensa. Tiene una multiplicidad de personajes, se manejan muchos temas, hay muchas historias cruzadas, muchos recursos literarios. Ejemplo de ello tenemos 100 años de soledad, La ciudad y los perros y muchas novelas más. La fábula es un relato muy breve, aún más breve que el cuento. Está protagonizado por animales u objetos. Está escrito en prosa o en verso. Su intención es una intención moral, por ello deja una moraleja. Ejemplo de ello tenemos a lo que vendría a ser La tortuga y la liebre. Por último género tenemos al género expositivo. Se caracteriza por trabajar textos de manera estructurada, es decir, hay un orden. Sostiene una idea o una postura, es decir, defiende un tema en específico. Tiene como especie al ensayo, única especie. El ensayo es reflexivo, reflexiona sobre algo, sobre alguna situación, sobre alguna problemática. Hay un lenguaje fluido, es entendible.
no tiene muchos tecnicismos. Tiene lógica, pero también subjetividad artística. Es decir, aquí el escritor va a tratar de encontrar un equilibrio entre lo lógico y entre sus propias ideas. Es importante recalcar que hay muchos tipos de ensayo, pero ahora solo nos estamos enfocando en los ensayos de naturaleza literaria. Bien chicos, así termina nuestra primera sesión. Aquí les dejo 4 ejercicios para que puedan ejercitar y recordar lo que hemos aprendido. Hasta la próxima sesión.